decía que hoy la columna lleva por título Estados alterados, Sí, tabú y prohibición, o sí, prohibición y tabú, no recuerdo el orden en que lo propuse. Por supuesto, es un debate de largo aliento que hoy no lo vamos a dar. La idea es recomendar 2 o 3 libros y un par de películas. Es un debate que requiere, supongo, una sociedad más calma que la que tenemos en este momento. Es un debate que siempre a los intelectuales les interesó, les apasionó a los intelectuales, a los artistas, discutir acerca de las drogas, de la prohibición en torno a ellas, de su eventual legalización. Digo que, dada la situación socioeconómica de Argentina, hoy no, aunque no sé si hay un buen o un mal tiempo para el debate, ustedes hoy abrían el programa hablando de si hay debate, no hay debate, claro. pero Ujú. sin duda que, digamos, porque también es cierto que si esperamos a que se den las condiciones supuestamente objetivas e ideales para dar un montón de debates, las drogas, la eutanasia, por ejemplo, se me ocurren como temas que son sin duda urticantes para parte de la población, no solo en Argentina, pero que también son temas que están en la agenda pública con cierta recurrencia porque evidentemente no han sido abordados o no han sido abordados de una manera adecuada, ¿no? De eutanasia seguramente hablaremos en una futura columna porque también hay mucha literatura y hay mucho cine en torno al tema, que en Ujú. definitiva un poco mi aparición en Buenas Noticias siempre trata de rescatar o poner en valor la dignidad del individuo y del colectivo social, Claro. ¿no? De una Sí. u otra manera. Cuando hablábamos de redes sociales y de autonomía, hablábamos de eso, no de demonización de redes sociales, sino de tener una perspectiva crítica frente a la tecnología en general. Y hoy hablamos de tener una perspectiva crítica frente a las drogas, que dicho así asusta. Yo sé que asusta. No, decía que demos las coordenadas concretas, porque este tema, el tema de las drogas, que genera a veces mucho, tiene que ser abordado con un gran tiempo, con un gran debate, con una gran información y formación previa de aquellos que van a debatir, por lo cual nos limitaremos a dar algunas referencias. Recomiendo como texto general, creo que lo mencioné a Antonio Escotado en alguna de mis intervenciones en Buenas Noticias, Sí. que falleció, pero fue un filósofo, jurista y sociólogo español, Teoría General de las Drogas. Allí Escotado propone una clasificación que después también... La idea era simplemente dar una recomendación sobre un debate que es de largo aliento, como decía, que siempre ha interesado a artistas e intelectuales, y no sé por qué no tendría que interesar a la sociedad toda, pero me refería a que en un momento de gran crisis económica y social, estos debates, por ejemplo, en torno a la legalización de las drogas, pueden parecer realmente secundarios, pero en algún momento habrá que darlo. Argentina lo intentó en algún momento de manera limitada respecto de la marihuana, que hoy de facto igual es una droga recreativa legalizada, pero bueno, finalmente no logró tener el estatus legal la marihuana. Pero Bueno, yo me refería a Antonio Escotado como sí. recomendación general y Escotado dice que no tiene sentido el término legalización, porque en definitiva lo, las drogas siempre existieron en todas las culturas humanas Ajá. y en todo caso lo que cambió en los últimos 150 años es la aparición de una industria farmacéutica que jugó entre la legalidad y la ilegalidad de las drogas, pero siempre han existido y siempre existirán, por lo cual, decía Antonio Escotado, no tiene sentido el término legalización, lo que hay que hacer es revertir la prohibición que se impuso en torno a las drogas, es decir, Escotado hablaba de normalización, es decir, volver al régimen anterior a la prohibición, porque, por ejemplo, la heroína, que es un opiáceo semisintético, fue en origen sintetizado por la farmacéutica Bayer, como tantas otras drogas que hoy son consideradas ilegales. Sí. Entonces, el debate es muy profundo.
El objetivo es simplemente recomendar la teoría general de las drogas de Escotado para profundizar, porque evidentemente no es un debate que pueda darse sin información ni formación. Hay que conocer, cada sustancia tiene para Escotado su posología, su experiencia subjetiva, porque Escotado cuenta su experiencia subjetiva con las drogas que probó, fueron realmente muchísimas, da cuenta del margen de seguridad de las drogas. Por supuesto, no es un material para pacatos, no es un material bibliográfico para mojigatos, es un material para libres pensadores, pero este Sí. debate, David, Ana, siempre ha sido dado por libre pensadores, por eso yo quería, además de recomendar Escotado, recomendar el libro de Aldous Huxley, muy Ajá. conocido, que se llama Las puertas de la percepción, Sí. donde este escritor y filósofo británico, también autor de Un Mundo Feliz, una de las primeras distopías que advertían Sí. sobre la cuestión de la manipulación genética, libro publicado en la década del 30 del siglo pasado, por lo cual estamos hablando de efectivamente un libre pensador como era Huxley. Él en Las puertas de la percepción concretamente habla de su experiencia subjetiva con la mescalina, es decir, el alcaloide que se extrae del peyote, que es bien conocido en nuestras tierras americanas. Sí, sí, sí. Entonces, para quienes quieran profundizar en la cuestión concreta de la mescalina como una droga asociada a la excursión psíquica, como decía Escotado. Escotado daba una caracterización funcional de las drogas, que es muy interesante. Hay drogas de paz, dice Escotado, hay no drogas de paz, hay drogas que parece que dan o prometen paz, hay drogas que parece o prometen energía o excitación, y la tercera categoría son las drogas asociadas a la excursión psíquica o al viaje. Y todos Ajá. los alucinógenos, por supuesto, están asociados a esta tercera categoría, drogas del viaje. Y la mescalina es en Es sumo claro. grado, como puede ser más en el Amazonas la ayahuasca, Sí. drogas asociadas al viaje. Y Escotado explica allí, como también lo explica Aldous Huxley, que por supuesto, en el caso de la mescalina, es muy importante el ritual asociado al consumo, porque en general en nuestras cabezas están formateadas por experiencias de consumo. Estoy pensando sobre todo en la cocaína, que pueden ser muy, muy Sí. solitarias, y que también han configurado un estereotipo del usuario de drogas, en general muy ligados a una narrativa norteamericana, una narrativa oficial de los Estados Unidos sobre lo que es el consumo y el abuso de drogas, porque nadie está diciendo que todo consumo de drogas sea un consumo benéfico. Lo que Escotado quiere discutir en todo caso es la dosis, la información que tiene el usuario. La información, digo, que eh, también es muy importante porque, digo, entre las cosas que me dan para acotarte, digo, pero la información es fundamental, digamos, para todo y sobre todo como para, viste que está siempre esta preocupación acerca sobre los jóvenes, digamos, ¿no? Digamos, me parece que hay que ver si llega la información a los jóvenes o si lo que llega es una información que no es información también. Y eso es central, David, y seguramente lo desarrollaremos en otra columna, porque cuando decimos que no hay información, Escotado es muy preciso al respecto. Él dice, una de las consecuencias, acaso la consecuencia central de la prohibición de las drogas, que insistimos, es algo del siglo XX, es Ujú. algo del siglo XX, no es que Sí, la sí. prohibición de las drogas es remotísima, esa prohibición que ha introducido como una de sus grandes consecuencias el misterio respecto a la composición de las drogas tipificadas como ilegales, por lo cual al desconocerse exactamente la composición de las drogas que solamente se comercializan en un mercado negro, empieza la imposibilidad o comienza allí la imposibilidad de conocer cuál es la dosis que eventualmente te colocan o en un umbral de seguridad o en un umbral de peligro, es decir, de abuso de la sustancia, porque como bien recordaba Escotado, la palabra griega fármacon
significa tanto remedio como veneno, la misma palabra, Ajá. significa veneno o remedio, por lo cual la dosis, la medida es lo que establece, en muchos casos, no digo en todos, que algo sea veneno o sea remedio, pero si uno toma un prospecto, incluso de las drogas legales, de los ansiolíticos, psicotrópicos, uno verá que el prospecto es muy largo, pero siempre comienza por la composición de las drogas. Y luego viene su acción terapéutica, y luego viene su posología, y luego vienen sus efectos hasta paradojales, que lo tienen todas las drogas que tienen un efecto psicoactivo. Hay drogas que son destinadas a la ansiedad y hay veces que terminan ocasionando más ansiedad de la Claro. que pretenden paliar, pero eso lo dice el prospecto mismo, incluso en algunos casos de ciertas medicaciones, hasta ideación suicida inducen. Y estoy Sí, sí, hablando de las drogas legales que se venden con receta y con receta archivada, exacto. que también tienen un gran potencial adictivo. Y así como yo decía que Escotado habla con información certera, con información científica, porque explica que la molécula es tal o es cual según cada sustancia, también habla de su experiencia subjetiva. Y yo como usuario recetado de muchos años de ansiolíticos, puedo dar fe de que efectivamente son muy adictivos y siempre los fui a buscar a una farmacia y con una receta y con una receta archivada, expedida por un profesional médico. Y, y he padecido en mis intentos de dejar los ansiolíticos, el clonazepam concretamente, que seguramente la audiencia se verá muy reconocida porque es una droga que en Argentina en los últimos 10 años aumentó no menos del 100% su consumo, tiene un síndrome abstinencial tan fuerte como muchas de las drogas llamadas ilegales. Es decir, que después de un cierto tiempo, que no es muy largo, cuando uno consume ansiolíticos, también queda enganchado, para usar la frase que popularmente, o el término que Sí. popularmente con el cual se vincula al adicto. Entonces hay un enganche a la heroína, sin duda, hay un enganche a la cocaína, pero también hay un enganche a las benzodiazepinas, al clonazepam, al alprazolam, si no están bien prescriptas. O sea que volvemos, David, a lo mismo, a la medida, a la información, al acompañamiento, que es lo que permite realmente hacer un uso o un abuso de cualquier sustancia que tenga un efecto psicoactivo. Que sea legal o ilegal es una cuestión jurídica, pero no científica. Y como decía Antonio Escotado, el terror que le tienen las autoridades a dar una discusión científica sobre las drogas pone en evidencia que muchas veces simplemente el debate no se quiere dar porque está recubierto de un pánico moral que no tiene asidero científico. Insistimos, no estamos haciendo ninguna apología de las drogas porque en este No, país claro. donde Eduardo Feynman ha triunfado más que Antonio Escotado, siempre hay que andar aclarando esto. Estamos diciendo que hace Exactamente. falta un debate serio, científico, informado, que sin duda no es el momento para que Argentina lo dé, pero que es un debate bien interesante porque hace a la libertad del individuo también, ¿no? En un país, en un momento que se dice que estamos en las puertas del reino de la libertad, aunque a muchos nos parece todo lo contrario, bueno, pues bien, ¿cómo no plantear una libertad fundamental como es la de el uso informado de drogas con fines recreativos, con fines psicoactivos e incluso en muchos casos también con fines Medicinal. destructivos o O, sí, o medicinales medicinales y también, también digamos. a veces destructivos o autodestructivos del individuo. Pero ¿qué estamos descubriendo, David? Que Sí. el ser humano tiene una dimensión autodestructiva, pero eso está Bueno, y bastante te bien quería hacer, demostrado. tenía un acote para hacerte, digo, no te Sí, quiero desviar, digamos, pero digamos, si es el momento del acote, digo, es muy breve, digo, así ya damos por concluido también, pero de que en el día de ayer, o antes de ayer, más o menos, se conoció, leo una noticia de Media Ninja, que es un gran eh, una gran plataforma de noticias del Brasil, que dice que el Superior Tribunal Federal, ¿sí?, marcó para este jueves
la sentencia que puede descriminalizar la aportación y el cultivo de marihuana en Brasil. Mirá, entonces decimos, ¿no hay tiempos? Digamos, esto es de antes de ayer. Digamos, no he visto en medios argentinos que se haya replicado esta noticia. Digamos, a ver, esto es totalmente cierto. Estamos hablando de un gran medio de Brasil, digamos, y también tenemos el caso uruguayo. O sea que, digamos, tampoco hay mucha novedad en esto, digamos, en cuanto a los tiempos. Y por el otro lado, digamos, si bueno pensamos, algún tema tabú también lo fue la interrupción voluntaria del embarazo. Digamos, y llegó también a la Argentina por ahí en un momento poco pensado. Y sin embargo se dio y estaba y sucedió, ¿no? Y sucedió, sí, por eso los tiempos políticos a veces son muy particulares, pero a mí lo que me interesa es la agenda pública, y este tema ha estado en distintos momentos en la agenda pública argentina, ojalá lo esté para dar un debate maduro, pero decimos esto, recomendar Las puertas de la percepción de Aldous Huxley, La teoría general de las drogas de Antonio Escotado, recomendar la película Requiem for a Dream o Requiem para un sueño, película del año 2000, qué que película seguramente mucha gente ha visto. Qué Sí, película tan contundente, ¿no? Digamos. muy contundente, que justamente muestra una cara de las drogas, que es sin duda la cara destructiva de las drogas, de la heroína consumida en exceso y en abuso, y como decía Escotado, no solamente heroína, sino que está mezclada con muchos otros matarratas, decía Escotado, porque también hay que dar una discusión sobre la pureza de las sustancias, y por eso muchos creemos que un mercado regulado por el Estado podría garantizar, entre otras cosas, saber cuál es la composición y no entregarse a un mercado negro y dirimir una eventual pureza o no de la sustancia, porque eso cambia absolutamente la química de la cuestión. Pero esa película maravillosa, dura, cruda, Requiem Sí. para un sueño, muestra a tres adictos a la heroína, pero también muestra a una mujer viuda, que es madre de uno de estos tres adictos, adicta a las anfetaminas y adicta a la televisión y adicta a un talk show al que ella quiere llegar como sea y al Sí. que nunca va a llegar. Entonces muestra todo, porque si no sería la típica propaganda yanqui sobre el abuso de la heroína, que existe y que ha causado muchas muertes, y no lo negamos, sino que muestra un cuadro más completo, que es que de alguna u otra forma todos somos adictos a algo, y que en todo caso los caminos de la libertad radical del individuo son bien difíciles de encontrar, y que uno no debería ni arrojar la primera piedra ni sentirse tan libre de las distintas formas de adicción que en definitiva propone el modo de vivir capitalista. Pero lo dejamos acá, recomendamos mucho Requiem para un sueño, también la película Transpoiting, que aborda Sí. desde el otro lado del charco, desde el Reino Unido, desde Irlanda, mostrándonos lo que es la adicción a la heroína, película capital también de la década del 90, recomendar la obra de Antonio Escotado, recomendar la obra de Aldous Huxley, y eso, informarse, sumergirse en el mundo bibliográfico acerca de las drogas, que está lleno de libertad de pensamiento, y nadie está catequizando, todo lo contrario. Sumergirse en el debate de las drogas es poder intercambiar opiniones Y y sumar una información. verdad relativa, nada Y más. Así informarse, digamos. que informarse, que nadie se asuste, todo lo contrario, es un mundo muy interesante, el del conocimiento, porque como decía Escotado, finalmente las drogas deberían aportar conocimiento, libertad y placer. Si no lo aportan es porque finalmente nosotros no hacemos un adecuado uso de ellas. Pero eso requiere sí de un individuo ilustrado. Es verdad, yo que trabajo en un complejo penitenciario, me encuentro con personas que la psicopatología define como politóxicos, y evidentemente esos politóxicos no están en ningún grado de libertad, por lo cual yo no estoy romantizando todo consumo de drogas ilegales. Digo que bajo determinadas condiciones de ilustración, de pensamiento crítico del individuo, que supone uso responsable, información,
las drogas pueden tener un destino distinto al que nosotros vemos asociado a la criminalidad, porque si no vamos a terminar siempre pensando en drogas y criminalidad, criminalidad y drogas. Hay para otra gente, probablemente no para la mayoría, otro tipo de experiencias con las drogas, y esto también vale la pena decirlo. Pero seguimos la próxima, David. Sí, y Andrés, y nos vamos con una música de Nirvana, ¿no? Contanos por qué. Y porque también eso es un cliché de mi parte, ahí he incurrido en un cliché, Está muy bien, porque está permitido, está permitido. he buscado un suicida, he buscado un consumidor de heroína, que no era la finalidad de Kurt Cobain, digamos, es algo más en su vida. Yo no estoy presentando a un gran artista, un artista que definió una generación completa, casi diría un espíritu de época, como un consumidor de heroína. Estoy diciendo que fue parte de su vida, fue parte de su lucha, la heroína, pero creo que Cobain sigue siendo, a 30 años de su muerte, porque este año se van a cumplir 30 años del suicidio Exacto. de Kurt Cobain, sigue siendo un referente cultural, por lo menos para los que tenemos más de 30 años, muy importante. Y lo que me fascina de Cobain, entre otras cosas, es esa voz entre dulce y desgarrada. Y creo que eso es un punto de síntesis artística maravillosa y vale la pena escuchar Nirvana siempre, ¿no? Exactamente, la verdad es que yo comparto estas palabras que dijiste sobre Nirvana, sobre Kurt, y bueno, acá dejamos la música, si te parece, ahí que va a ir sonando un poco por detrás. Y bueno, nos vamos despidiendo, Andrés, si te parece. Dale, como no, un placer como siempre y a por más buenas noticias. Ojalá vuelva Telam, ¿no? Porque este programa necesita de Telam. Ojalá vuelva a Telam, digamos, por el momento no tenemos esa certeza, no sabemos qué es lo que va a suceder, pero bueno, digamos, lo que se va, digamos, también puede volver y, digamos, veremos que todo no está nada echado, digamos, falta todo por definirse hacia adelante, ¿no? Bueno, así será. Hasta la próxima, que estén bien. Bueno, muchas gracias, Andrés, a todos ustedes que nos han acompañado en esta nueva emisión de Buenas Noticias.